Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Darkest Dungeon. Acabamos de terminar la primera pelea contra el primer boss, ¿vale? El primer boss final que nos ha matado, ¿vale? Era bastante esperable. Apenas tenemos mejorado el altar de la esperanza. Y nada, quería hacer un vídeo especial comentando qué hay en cada zona y cómo yo lo voy a enfocar, ¿vale? Entonces, vamos con la primera zona, con la costa intrépida. Aquí tenemos mejoras para nuestro carruaje, que son mejoras que, pues bueno, nos van a afectar el equipo que vayamos, ¿no? Da igual la composición y demás. Luego aquí podemos obtener mejoras también cuando llegamos a la posada. Por ejemplo, esta de aquí está bastante bien, pues nos da reliquias y chucherías nada más llegar a la posada. Nos reducen los precios al llegar a la posada, más reliquias todavía, ¿vale? Al empezar, entonces como que este nos garantiza un poco más un mejor empezar, digamos, ¿no? Aquí podemos ir desbloqueando las pets, que como habéis visto ya en mi partida, os las equipáis en el carro. Y es una mejora ya para toda la run, ¿no? Entonces esto también es interesante, a lo mejor buscar qué hace cada pet y elegir la que te interese, ¿no? Y luego esto aquí son skins, ¿vale? Esto lo vamos a dar para el final. Y luego la llama infernal, que lo que hace es ponerte la run un poco más difícil, ¿no? El juego nos da una llama resplandeciente, pero aquí Red Hook ha puesto una llama infernal, ¿vale? Para la gente que quiera ponerse un poco las runs más difíciles, hacer retos y demás, ¿vale? Luego tenemos los campos de labranza, que ya habéis visto, puedes ir desbloqueando objetos. Hay un mogollón de objetos, ¿vale? Este juego va a requerir mucho farmeo de velas. Lo bueno es que si ahora yo me pongo de aquí a desbloquear objetos, en la siguiente run voy a tener esos objetos, ¿vale? Lo cual está bastante bien. Y además los primeros objetos son pochillos, pero claro, a medida que vayamos llegando al final, por ejemplo de las baratijas, pues nos van a ir saliendo las baratijas gordas, ¿no? Las de más 30%, que tengan varios efectos y cosas así. Luego tenemos la ciudad viviente, que podemos ir mejorando a nuestros héroes. Pues más 10 de resistencia, podemos desbloquear baratijas concretas para esa clase. Luego aquí hay una cosa que se llaman los caminos, ¿vale? Cuando eliges un personaje, por defecto todos tienen el camino del vagabundo, que creo que es la básica, ¿no? O sea, no tiene ningún plus. Pero luego tú aquí digamos que puedes especializar un poco a tus personajes, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí, si elegimos esta, podríamos ponerle el camino del francotirador y todas nuestras habilidades a distancia ganarían más 25% de daño, pero perderíamos 25% de daño de las habilidades cuerpo a cuerpo, pero ganamos 3 de velocidad, ¿no? Entonces, aparte de eso, podemos desbloquear los nuevos personajes, como veis aquí son unos cuantos, ¿vale? Y luego tenemos por aquí el bosque sempiterno. Esto es para late game, ¿vale? Aquí cuando desbloqueemos aquí con 9 velas podemos desbloquear los recuerdos. Entonces estos recuerdos son unos objetos, unos recuerdos que le vamos a poder asignar a nuestros héroes. Pues más 10 de resistencia al estrés, más 10 de daño. Que si la siguiente run sobreviven con esos recuerdos, el personaje en sí se va a mantener, ¿vale? Todos los perks que tenga, las enfermedades y el recuerdo se va a mantener para la siguiente run, ¿vale? Pero esto, como digo, es un poco para late game, cuando ya tienes tu equipo formado, ya tienes bastantes cosas mejoradas y tienes, digamos, una seguridad de que vas a poder completar el boss, ¿no? Porque si no lo completas, las velas que hayas usado para comprar esos recuerdos las pierdes, ¿vale? Y la rememberasa, bueno, simplemente es aquí un listado de todo lo que tienes desbloqueado por si quieres buscar o enseñar algún artefacto concreto. Entonces, ¿cómo voy a enfocar yo el desbloquear esto? Como os dije en el anterior vídeo, ¿vale? Esto lo voy a farmear yo fuera de cámara, principalmente. Voy a estar jugando, haciendo runs. Si veo que no voy a llegar fuerte contra el boss en la anterior posada, me salgo, ¿vale? Y me quedo con las velas y vengo aquí y luego sigo aumentando y demás. Entonces yo personalmente me voy a centrar en mejorar el viaje, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí. Mayor probabilidad de que aparezcan velas. Más velas, más rápido vamos desbloqueando cosas. Podemos aumentar aquí también la armadura de la diligencia, los espacios. Esto yo creo que ya se me va un poquito caro, pero por ejemplo esta de aquí me gusta bastante, ¿vale? Empezar con un poquito más de botín. 5% de exploración. Pues voy a ir mejorando estas cositas de aquí. Y además desbloquear sobre todo baratijas y objetos de aquí, ¿vale? Si vosotros, por ejemplo, oye, pues yo sé que mi composición
No quiero llevar a la médica de la peste, ¿no? Pues yo quiero desbloquear directamente a la Vestal, porque esta seguramente sea el mejor support, ¿no?, del juego, y quiero desbloquearla ya. Pues venid aquí y os gastáis las 8 velas, ¿vale? Yo lo voy a hacer porque la quiero probar, ¿vale? No la he probado en la beta y quiero jugar con ella. Y si ya tenéis unos personajes que los que os sentís cómodos y demás y queréis irlos mejorando, pues también sería, yo creo, lo óptimo, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es invertir un poquito aquí, en los primeros niveles de estas de aquí, luego en objetos, ¿vale? Y luego voy a ir probando personajes. Lo que quiero hacer es desbloquear los recuerdos de todos los personajes. Yo lo voy a desbloquear todo. Quiero ver todas sus habilidades y demás y luego ir probando composiciones, ¿vale? Cuando ya esté cómodo, pues le voy metiendo mejoras, ¿de acuerdo? Entonces, así es como yo voy a enfocar esta parte del juego, ¿vale? Del progreso. Evidentemente es mi forma de verlo. No soy un experto, no estuve jugando a la beta estos 2 años, ni me sé todo de pe a pa. Entonces, bueno, yo simplemente quería compartiros mi forma de ver este sistema de progreso y cómo lo voy a hacer, ¿vale? Así que nada, espero que os sea útil. Vosotros, evidentemente, si jugáis, seleccionad la forma que queréis. Igual queréis probar todas las clases primero y no hay ningún problema, ¿vale? Simplemente pues tenéis que farmear y farmear, ¿vale? Así que nada, espero que os guste el vídeo, que os resulte útil y nada, nos seguiremos viendo por aquí por el canal. Un saludo.